Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Señor, te damos gracias por este gran evento, Señor, que en nuestros corazones venimos a agradecértelo. ¿Qué hubiese sido de nosotros en nuestra condición, Señor, que nos encontrábamos si este momento no se hubiera dado? Gracias, Señor, porque también nosotros, solo esta parte corporal, Señor, es la que va a regresar a donde pertenece, que es a la tierra. Pero esa parte interna, Señor, va a estar contigo con el Cristo resucitado por toda una eternidad, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, inmensamente agradecido por tu congregación, Señor, porque es tuya, Padre. Por ese corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, Señor, de venirse a gozar en ti. Y juntos como lo que somos, Señor, que la Escritura nos enseña, parte de la familia de la fe, gozarnos en ti, Padre. Tremendo privilegio el que tenemos de estar aquí en tu casa, Señor, con esa disposición del corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, ayúdanos, y en tu nombre oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. En el mundo se celebran dos acontecimientos que, por decir algo, pueden paralizar un 90 y fracción de países en todo el mundo. Y esos dos eventos se refieren y son respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eventos que nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que decimos que somos hijos de Dios, debería de tener un gran significado en nuestras vidas y demostrar en realidad ese agradecimiento que tenemos hacia Él. Así como el mundo se comporta en estos dos grandes eventos, la mayoría de cristianos no somos la diferencia ante el mundo. Nos comportamos, muchos de nosotros, de esa misma manera. Yo en ningún momento no es que no esté de acuerdo a que nosotros como seres humanos no disfrutemos de unas vacaciones. Yo en ningún momento estoy en desacuerdo de eso. Al contrario, necesitamos nosotros descansar. Pero para todo eso hay un tiempo. Y el tiempo de la Navidad y el tiempo de la Semana Santa no es una vacación para eso. Que nosotros la tomemos en esa condición es punto y aparte. Pero mis vacaciones son cuando de parte de mi trabajo, de parte de la empresa, de parte de donde yo estoy, me corresponden hacerlas y me dan cierto tiempo de vacación. Esa es mi vacación. Esa es la que yo voy a disfrutar. Este es un tiempo que se llama un tiempo de reflexión. Pero la mayoría y el mundo está bien que lo haga, no hay ningún problema. La situación es que se supone que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos y se debe de establecer una diferencia entre las personas agradecidas y las no agradecidas.
Porque el agradecimiento es algo que se demuestra, no solamente se dice, estoy agradecido, demostrame que estás agradecido. Y eso es lo que el cristiano está llamado a hacer, esa diferencia. Se supone y se cree que este día que se celebra uno de esos dos grandes eventos mayores que han habido, que todo el mundo dice que lo celebra, los templos deberían de estar llenos, todo el mundo gozándose, todo el mundo como hermanos, como familia de la fe, felicitándonos y diciendo, resucitó el Señor hace 2000 y fracción de años. Y es cuando menos personas están. Pero ese es el problema de cada quien. Yo estoy hablando en general. No estoy diciendo aquel que no vino o el que no, este es para lo que querramos. Pero la suposición es esa. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Debemos de tener una diferencia con las demás personas. Y de eso es lo que se trata estos dos grandes eventos que se refieren a la vida del Señor. El nacimiento de Él, la celebración, la Navidad. Es algo hasta peor que esto, pues. Nadie felicita al Señor, al cumpleañero. Pero todos decimos que estamos celebrando el natalicio del Mesías. Esa es la boca nuestra. Pero la actitud que nosotros tomamos es completamente diferente a lo que hablamos. Lo mismo pasa hoy. Todo el mundo está celebrando ¿qué? La gran victoria de que Cristo venció la muerte. Pero ¿dónde estamos? ¿Cuál es la demostración que estamos dando de que estamos agradecidos de que Cristo resucitó? ¿Qué significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para las vidas de todos nosotros? Yo sinceramente le felicito, hermano, le felicito, hermana, de que tomó la decisión de venir en forma de agradecimiento a presentarse al Señor. Así como uno puede llevar desilusiones, también lleva situaciones que a uno lo motivan. Por ejemplo, ayer, día sábado, culto de jóvenes en Victoria, que uno podría esperar que el joven más inquieto, no hombre, que voy a ir al culto, si hoy estamos de vacación, vamos a la playa o reunámonos con los amigos, vamos a jugar fútbol o tal cosa. ¿Sabe qué, iglesia? Era cuando más personas, más jóvenes estaban en la casa del Señor escuchando y viviendo la palabra del Señor. 52 personas tenía el pastor Mario con sus colaboradores en el culto ayer. Yo le digo, me quedé impactado, me quedé anonadado de ver la juventud que se está preparando en esta iglesia. Doy gracias a Dios por la vida del pastor Rodríguez, por la familia de él, porque uno sin el apoyo de su familia no es nada. Que ahí están personas como mi hermano Manuel, el pastor Luis González con sus hijos, apoyando. Entonces uno dice, qué bonito. Cuando uno podría esperar que los jóvenes no estén, son los que están. Entonces eso me motiva a mí a seguir cada vez más adelante. ¿Por qué? Porque estamos preparando un buen semillero. Los futuros pastores de esta iglesia, los futuros servidores, ahí están. Y están siendo bien cimentados. Entonces, así como uno también recibe momentos donde entra un poquito que dice, ¿y por qué esto? También hay momentos en la vida del cristiano que lo motivan a seguir adelante. Y le digo, felicito yo también a los padres de esos jóvenes de motivarlos a estar en la casa del Señor. Yendo a nuestro texto hoy, después de haber dicho eso, porque creo que vale la pena, iglesia, que como cristianos meditemos sobre lo que significan estos eventos en la vida del Señor, lo que Él vino a hacer, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Contentos con la vigilia, un agradecimiento muy especial a todo el grupo de pastores de su iglesia, como también los pastores invitados, trajeron excelente alimento. Los diferentes ministerios de la iglesia sirviendo de corazón a su iglesia.
Le digo, esos son los momentos que a uno le dan ánimos y le ayudan para seguir adelante y lo motivan. Vea, cuando ve una iglesia de esa manera, caminando. Muchas gracias. Y gracias también a la preciosa congregación que aguantamos hasta las 12 de la noche. Ya por última me dolía ¿cómo se llama? La rabadí, como no me puedo mover mucho, vea. Pastor Jorge le dije, despídanos rápido en la oración. ¿Vea? Pero nos gozamos en el Señor, el grupo de teología, escuela bíblica, actuando los niños, fue algo precioso. Así que hay que hacerla más seguido. El apóstol Lucas, el escritor Lucas, quien escribió este evangelio, déjeme decirle para un conocimiento de todos nosotros, es el único escritor del Nuevo Testamento que era gentil. ¿Quién es un gentil? Uno que no es judío. Él era griego. Y a pesar de eso, de que escribe este evangelio, Dios le da la oportunidad de que también, siendo el único gentil, escriba el único libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico. Como médico tenía que ser un hombre de ciencia, un hombre investigador. Hay muchos comentarios respecto a la persona de él. Dicen que cuando él inició a escribir el evangelio de Lucas, el evangelio que él escribe, él no era cristiano. A él lo buscó una persona que se llama Teófilo, para que estaba interesado, que él había escuchado hablar del Señor y lo buscó. Y usted ya lo va a ver. Busque conmigo el capítulo 1 del evangelio de Lucas. Pero con respecto a esto, permítame decirle que hay diferentes opiniones. Unos dicen que que Teófilo es como un simbolismo, que el que ama a Dios, entonces este evangelio es para todos los que amamos a Dios, pero para mí era una persona, porque excelentísimo Teófilo, no le va a decir a un símbolo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: me ha parecido también a mí, oiga bien esto, que le dije, como médico, era investigador, le digo, conocía de ciencia, de haber investigado con diligencia, dice, todas las cosas desde su origen, ¿no? Desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas es el único en su evangelio que menciona cómo tiene que ser el nacimiento de Juan el Bautista. Él lo narra de sus padres y todo. Y aquí dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas lo que hizo fue investigar con personas que estuvieron en esos tiempos, que vivieron con el Señor, y eso fue lo que Lucas escribió. Y por lo que él dice en el evangelio, esta persona, Teófilo, un excelentísimo, dice, le había pedido que investigara para él. Entonces vemos nosotros que cómo se desarrollan las cosas. ¿Y por qué menciono esto? Porque es bueno que la iglesia conozcamos todo esto, hermano. Y de la misma manera le presenta a él en el libro de los Hechos, les dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y para ello usted puede seguir leyendo en su casa tranquilamente todo lo que el apóstol está diciendo, que fue el escritor del evangelio y el escritor del libro de los Hechos, por pedido de esta excelentísimo Teófilo, que quería que le investigaran, quería saber. Y en el proceso
según los comentaristas, él se hace cristiano. Eso es lo que muchos comentaristas dicen. Tocando el tema de lo que venimos nosotros esta mañana, que es que Cristo resucitó. Esto nos tiene que ayudar para que nos demos cuenta, hermano, que estamos en un camino no fácil. En un camino donde los 45 minutos que nosotros estamos en la iglesia, en la casa del Señor, que venimos a alimentarnos de la palabra, no son suficientes. Que es obligación de cada cristiano, de cada miembro de una iglesia, de una denominación, escuchar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también es obligación. Y cuando digo obligación, es obligación para crecer espiritualmente, para afianzar su vida en los preceptos y conceptos que el Señor ha dejado establecidos. No existe otra manera. Yo quisiera venirle a decir, hermano, hay un plan A, un plan B, un plan C. No existe. Si usted no desarrolla en las Escrituras la oración, la comunión con el Espíritu de Dios para que sea el que le ilumine y le permita guardar y comprender esos grandes mensajes que están aquí en las Escrituras, usted, iglesia, con el mayor cariño que le puedo tener y el mayor respeto que le debo, no va a crecer. Usted se va a quedar un niño y una niña espiritual, de leche todavía. No va a entender cuando X pastor, Dios le ponga un mensaje fuerte, no lo va a comprender. Le va a ofender, pero no va a poder agarrar lo que en realidad tiene que ser. Hablando con mi hermano Rolandito hace poco en la oficina, me dice él, y eso es lo que necesitamos todos, que los mensajes, dice, les pone atención y que siempre predique quien predique. Cuando usted está con su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, hay algo, dice él, que le pone la piel de gallina, que le impacta. Y así tiene que ser. Un mensaje que no impacte no es mensaje. O usted no lo escuchó. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo, dice, que quebranta la roca. Entonces, peguen los corazones duros, pero los despedaza. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted sale como que sin nada, así como entró, o sale peor porque sale más cansado, usted vino de choto, vino al estilo de Will Salgado, de choto. No hizo nada, pues. Entonces, necesitamos nosotros vivir, necesitamos escudriñar, porque esto no es fácil. Y le voy a explicar por qué no es fácil. Y si usted le puso atención a la lectura, usted tuvo que haberlo entendido por qué no es fácil. Porque personas que estuvieron 3 años y fracción con el Señor, caminando con Él, comiendo con Él, disfrutando con Él, no entendieron. No entendieron. Que lo vieron, que lo tocaron, que escuchaban directamente de Él. Y la mayoría de cristianos que somos cristianos de 45 minutos, ¿cómo podemos nosotros cimentarnos en la verdad? No podemos. Estos son los ejemplos que las Sagradas Escrituras nos revelan. Estos son los ejemplos que nosotros estamos obligados a compartir y decirle en el amor de Cristo. No es nada 45 minutos. Usted tiene que ser un cristiano de todos los días, lectura bíblica. Y pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él el que le ilumine y le permita guardar lo que Él le ha dado en ese momento. Dice el texto que leímos algo impactante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas describió perfectamente, igual que los demás escritores como Mateo, Marcos, Juan, describió él la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Describió también Lucas cuando las mujeres se sorprendieron porque Cristo no estaba.
y lo que el ángel les había dicho. Lucas describe igual la incredulidad de Pedro y la sorpresa de Pedro cuando llega y no encuentra al Señor. Entonces cuando estas mujeres llegan y ven y les dice el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta que les hizo súper lógica. ¿Por qué? Porque los ángeles sabían y se sorprendieron de ver a las mujeres que se habían, valga la redundancia, sorprendidos porque Cristo no estaba. ¿Por qué? Porque los ángeles sabían que ellas sabían también. Los ángeles habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo les había dicho lo que tenían que hacer, que era necesario que Él muriera y que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué estaban haciendo? Buscándolo. ¿Y la palabra que les había dado, dónde estaba? Y otra cosa, y el punto, porque todo texto tiene un porqué. El por qué los ángeles le dicen eso también a ella, y es porque debido a que los lugares de entierro eran lugares impuros. Entonces no era razonable suponer que los vivos frecuentaran esos lugares porque eran impuros. Y tampoco era lógico que si alguien no estaba, alguien se había perdido, lo fueran a buscar a un lugar de los muertos. No podía ser. Entonces tenía un punto, y es, los ángeles estaban diciendo: los que viven no se encuentran donde están los muertos. Y eso pasa también hoy en nuestros días. Muchas personas buscan entre los muertos a Jesús en las tradiciones, en las religiones, y Cristo no está ahí, hermano. Cristo resucitó. Cristo está en los que viven. Cristo está en los que lo adoran, y lo adoran en espíritu y lo adoran en verdad. Entonces los ángeles estaban sorprendidos de ver que estas personas se les había explicado lo que tenía que hacer, y como que sin nada. Pero yo quiero, hermano, de que usted vaya poniéndose en ese lugar. Que usted sinceramente vaya midiéndose cómo camina en esa vida espiritual. Cuando X o Y pastor en cierta meditación manda algo que usted dice: eso Dios me lo manda a mí, y usted está seguro que Dios se lo manda en ese momento porque pega en su corazón. O cuando usted lee las escrituras y ve una promesa o ve algo que lo redarguye y algo que lo hace reflexionar y dice: esto que estoy haciendo yo, la escritura me dice que no tengo que hacerlo, y usted en el momento lo cree, y usted está seguro que Dios lo está confrontando, pero solo es el minuto. Igual que estas mujeres, igual que Pedro, igual que todos los discípulos, oían la palabra, estaban pendientes de la palabra. Y eso es lo que preocupa muchas veces, que uno ve la congregación atento, ve la congregación que están anotando, pero y ese anote lo vuelven a ver. ¿Y esa atención será solamente de ojos o es en realidad de pensamiento y de corazón a la palabra de Dios? Eso, iglesia, es lo que usted tiene que definirse. Si estamos aquí para que Dios, por medio de X o Y pastor o Y persona que va a exteriorizar lo que Dios le ha regalado para compartirlo con una congregación, ¿hasta dónde afecta su vida cuando hay algo que usted dice: Dios me está hablando? Pero Dios no le puede hablar a usted solo para 45 minutos. Y que eso que le pegó en su vida ahorita, ya cuando llegue a su casa y después de que almuerce o vaya a pasear con su esposa, y eso ya no existe, y usted sigue viviendo como que si nunca oyó un mensaje, o como que si nunca usted dijo: eso era para mí. Eso fue lo que pasó, y ese es el ejemplo bíblico que nosotros tenemos. Personas que estuvieron con Él, que anduvieron con Él, que oyeron la voz de Dios directamente diciéndole: al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué pasó?
¿en cuánto tiempo se olvidaron de ese mensaje? ¿En cuánto tiempo se olvidaron, hermanos? Días. Ya no existía la palabra de Dios en la vida de estas personas. De los grandes discípulos, del gran Pedro. Y no es que nos estemos riendo de él ni culpando, no, a mí me aflige eso, me preocupa, porque yo no tengo la relación que Pedro tenía con él estando Jesús en vida. Yo no la tengo. Bienaventurados los que no me ven y creen, dijo Jesús. Nosotros no lo vemos, pero creemos, decimos nosotros. Entonces, esas son las situaciones, iglesia, que nos deben de poner a nosotros un poquito pensativos. Si estas personas que anduvieron con él, a los dillitas, nada que ver, y nosotros, y el gran pueblo de Dios. Entonces les dice en el versículo 6 de Lucas 24, no está aquí, les dice, sino que ha resucitado. Vea usted ahí en su Biblia o ahí en las pantallas, dice, acordaos, les dice el ángel. Oiga bien, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué dice el versículo 8, iglesia? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahí las andaban, pero no les importaban. ¿Se da cuenta? Es la Biblia la que nos habla, no es el pastor, es la Biblia. Es la Biblia la que esta mañana le dice, cuidado, hermano. Es la Biblia la que esta mañana le dice, cuidado, hermana, no se confíe. Si usted en realidad quiere ser un cristiano, si en realidad quiere comenzar usted a luchar por agradar al Señor, por algún día, cuando Él lo permita, llegar a ser ese cristiano que usted anhela, pero usted ve en la lucha, va caminando, cae, se levanta y sigue, tenga cuidado. Porque los despegones, cuando me separo, cuando la vacación me termina, si aquí estas mujeres anduvieron con él, todos estos hombres, y se les olvidó. Y nosotros que hasta el otro domingo vamos a abrir la Biblia. Una semana sin palabra, una semana sin escudriñar, una semana tal vez sin orar, sin que Dios hable en mi vida. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos? Es bastante difícil, para mí casi imposible, pues. Entonces el ángel les dice, acuérdense lo que... sí, me acuerdo. ¿Te acordás lo que predicó el pastor? No, yo no me acuerdo. ¿De qué habló vos? ¿De qué texto? Ni eso nos acordamos. Si yo le pregunto, ¿cuánto estuvimos en la vigilia? ¿De qué predicó el pastor Márquez? Ahí está. Ya no digamos mejor. Hace 2 días. Y cualquiera de nosotros puede decir, a mí me impactó la prédica, pastor. Y se nos olvidó. No se sienta mal, hermana, que esos somos todos. Esos somos todos. Esas son las situaciones. Le estoy hablando de 2 días. Y si yo le preguntara, ¿y cuáles son los 3 puntos que tocó el pastor Marquina? Que dijo para un cristiano. No, mejor no lean. Nadie nos acordamos. Hace 2 días. Y en el momento, qué sermonazo, vea, ¿te acordás lo que es? Cállate, sermón, aquí, vea, pegó aquí. ¿A dónde? ¿Qué efecto produjo? ¿Se da cuenta? Y no es por ponernos en mal, hermano. Aquí no se trata de venirse a burlar de nadie. Aquí se trata de que a todos nos tiemblen las cacaricas. Porque esto no es fácil. Esto no es de confiarse. Esto no es de decir ya el gran cristiano, la gran cristiana, el gran espiritual. ¿Cuál?
Demuéstrelo. ¿Y cómo lo demuestro? Viva la palabra, viva las enseñanzas. De eso es lo que se trata. Y otra cosa más, porque alguien puede estar diciendo, pero es que Lucas era un gentil, Lucas aquí, Lucas allá, y tal vez no. Todos los escritores hablaron de lo mismo con distinto punto de vista. Es como que hay un accidente y yo estoy de frente al accidente, yo voy a ¿cómo se llama? A decir del accidente lo que yo veo de frente, pero el pastor Jorge está por aquel lado. Él va a hablar del accidente desde el punto de vista óptico que lo está viendo, y así cada posición. Lo mismo hizo cada evangelista, pero el punto era el mismo. ¿Cuál es el punto? Que hay un accidente, que hubo un choque, pero yo vi solo de frente. Y así cada evangelista habla acerca de este evento, de los incrédulos. Solo le voy a dejar los versículos por si a usted le interesa, para que en su caso usted lo vea, y yo solo voy a compartir el de Juan. Mateo capítulo 28, versículo 1, y luego los versículos del 5 al 7. Usted en su casita lo lee y va a ver el cambio de óptica que ellos tienen. Marcos lo describe en Marcos capítulo 16, versículo 1, y los versículos del 3 al 7. Pero yo le voy a leer porque lo vi un poco más serio el Evangelio de Juan. Si gusta me acompaña así rapidito. Juan capítulo 20 y el versículo 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Se cree que era el apóstol Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mire a quiénes le fue a decir. Le fue a decir a Pedro y a Juan. O sea, no creían en eso. No habían creído en él. A ellos se lo han llevado, le digo. Pero aquí hay algo que me gustó y por eso comparto este versículo, que son los 8 y 9. Entonces dice: entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice. Verso 9. Porque aún, dice, no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Aquí no era que tenían la Biblia, hermano, porque no se refiere a eso. Los escritos se refieren porque desde Génesis 3:15 hablaban del Mesías. En Isaías 53 está descrito y ha describido el profeta Isaías exactamente todo lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. No habían creído en todo eso y conocían perfectamente las escrituras. Ahora que nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos esta iluminación y la revelación que el Espíritu de Dios le dio a estos hombres, y no lo creemos, y que solo lo tomamos por minutos nada más, hermanos. Esta es la situación que debemos de parar las antenitas de vinil y que empiecen a moverse, y que nos muevan por dentro a cada uno de nosotros, para que usted vea todo esto que sucedió, los grandes hombres que estuvieron con él. Por eso también fue que nuestro Señor Jesucristo llegó un momento que cuando él se reunió antes de su muerte, en su preparación ya para llegar, él instituye ese precioso momento que nosotros vamos a tener hoy, que se llama la Santa Cena. Pero en ese momento también el Señor dijo: conmemoren, dijo, recuerden y valoren lo que yo estoy a punto de hacer por cada uno de nosotros. Por eso se llamaba la vigilia, lo hice por ti. Su nacimiento, su vida en la tierra,
su muerte, resurrección, todo fue por cada uno de nosotros. Por eso lo hice por ti. Todo lo que yo hice, lo que me entregué, cumplir la decisión de mi Padre fue por ti. Y en la institución, cuando el Señor se para frente a sus discípulos y Él parte el pan, no su cuerpo, sino que el pan para repartirlo, Él les dice que conmemoren ese momento. Porque Jesús solo estableció y ordenó y estableció dos ordenanzas. Una es el bautizo y la otra es la Santa Cena. Y las dos tienen que estar juntas, porque las dos fueron dadas a los cristianos. Y cuando el pueblo cristiano, hermano, hacemos esto con agrado y con corazón, lo que estamos demostrándole al mundo es el amor a nuestro Señor y Salvador y la obediencia. Por eso es que yo siempre digo, y lo hablo con mucho tacto porque alguien se puede molestar, en los momentos que tomamos la Santa Cena, si hay personas que por algún motivo no han sido bautizadas y todo, y no tienen el privilegio, porque es un privilegio, de compartir ese precioso momento con todos los hermanos, porque de eso se trata, de una comunión entre hermanos. Yo le pido en el nombre del Señor, medítelo. Y en la próxima oportunidad, bautícese. Si usted es una persona que ya tiene tiempo de estar en los caminos del Señor, congregándose, escuchando la palabra, pregúntese, ¿y por qué no me he bautizado? Pregúntese. El Espíritu de Dios, si usted es un cristiano, le va a responder. Es que me da pena que me vean con la bata, yo lo voy a meter en la pila, yo solito con usted, y ahí lo voy a bautizar. No hay problema, si le da pena que lo vean ahí. Cosas sencillas, que no necesitan la gran cosa para poderla hacer, y mucha gente está resistiendo a hacerlo, a disfrutar de ese momento precioso. ¿Y qué se disfruta en ese momento? Que se recuerda cuando Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Egipto. O sea que esa es una sombra, eso desde ese momento estaba apuntando ya a lo que nosotros vamos a conmemorar hoy. Lo que hizo Dios fue sacar a su nación de la esclavitud, porque estaban cautivos, estaban batiendo lodo, estaban viviendo en el lodo. Así estábamos nosotros. Y se mataron muchos corderos pascuales. ¿Para salvar a qué? A muchos primogénitos, a miles de primogénitos. Y eso apuntaba a la venida del único Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que es el que en realidad quita el pecado, y lo que apunta es que ese Cordero, a la muerte de ese Cordero, la sangre de ese Cordero, lo libera a usted y a mí de la esclavitud, pero no de la esclavitud de un lodo físico, sino de la esclavitud del lodo del pecado, de la esclavitud de Satanás que nos tenía atados. Eso es lo que hace. Y eso es lo que nosotros vamos a, que el Señor nos dice, conmemoren esto. ¿Qué quiere decir? Recuerden esto siempre. La pregunta, ¿cuántas veces sin recibir la Santa Cena evaluamos en nuestra vida lo que el Señor ha hecho? Porque a nosotros la salvación no nos ha costado ni 5 centavos, hermano. Ni 5 centavos, ni un centavo. Pero el que decidió darla, le costó lo máximo que él tenía, que era su unigénito hijo. Romanos 8:32 dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ustedes. No lo escatimó, no le importó que lo mejor que él tenía y mandarlo, y que toda la ira santa de Dios cayera sobre él, y que recibiera todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, en un cuerpo perfecto, un cuerpo que nunca había pecado, y no le importó entregarlo. La pregunta, ¿y quiénes valoramos eso? ¿Quiénes en realidad sentimos ese agradecimiento y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste?
Y Él nos dice desde la campaña, todo lo hice por ti.